como hemos visto cuando entramos a algún centro comercial, a la zona de comidas, uno no mira ni los cocineros, ni el que está en la barra, ni los que están atendiendo a la gente. Uno no mira eso. ¿Qué ve? Uno ve solo los dibujos que están allí, todas esas fotos, esos letreros donde se ve una comida deliciosa, se ve calientica, se ve súper sazonada. Uno lo que invita es a que entiendan que hay un sabor especial, un alimento riquísimo, un alimento riquísimo. Y en la medida que usted va caminando no haya ni qué escoger. Realmente uno ve pollo, ve carne, ve muchísimas cosas, o pescado, y dependiendo del gusto, uno mira para todos lados, que están las hamburguesas, que está, yo no sé, la comida mexicana, y uno no haya que escoger solamente por lo que le están mostrando, porque todavía no ha visto la comida físicamente, ni siquiera sabe quiénes están ahí detrás del mostrador, nada, no le interesa. Lo que le interesa es que lo que está viendo es lo más importante para usted, y va a pedir lo que sus ojos le dicen que está bien, porque le gustó esa porción de comida. Y quise traer ese ejemplo esta mañana, o ese símil, en el siguiente sentido. ¿Qué tendrá que hacer Dios? ¿O qué hará Dios para que entendamos nosotros y no hayamos ni qué hacer, entendiendo que este alimento es el más rico, el más delicioso, lo máximo para nosotros? ¿Qué tendrá que hacer el Señor? ¿Cómo podremos nosotros entender los mensajes del Altísimo para poder ver esto como lo más delicioso para nosotros, realmente? No tengo ni siquiera otra palabra que me llame la atención, que no haya ni qué versículo leer, ni en qué capítulo, ni qué libro, y busque y trabaje la Biblia, porque es que estoy invitado al mejor banquete, a la mejor comida, y que de verdad haya pasión, así como cuando entramos a la zona de comidas, con ese anhelo, con esa pasión de escoger la mejor comida ese día, por lo que me muestran todos esos letreros que me atraen, que me animan a acercarme a él. Yo creo que Dios lo hace lo suficiente en la vida de usted y en la mía para traernos acá. Pero la decisión es suya y es mía. Usted es el único que sabe con qué pasión se acerca a este libro sagrado. Bueno, el libro no es sagrado, la palabra es sagrada. A la santa palabra de Dios. Usted es el único que sabe cómo se va a acercar. Yo no lo puedo convencer. Dios tampoco lo puede convencer. La convicción la trae el anhelo, el deseo profundo de acercarse a este alimento maravilloso. Y eso es lo que va a traer pasión. Eso es lo que va a traer gusto a la vida nuestra, satisfacción. Como veíamos esta semana, el Señor Jesucristo multiplica el alimento. Lo multiplica tanto que podemos darlo a los demás. Esta semana veíamos que el alimento hay veces a nosotros nos parece escaso. No tengo sino tantos panes y tantos peces. ¿Yo cómo hago para alimentar a la gente? Pero Él multiplica esa palabra para que usted y yo podamos dar a otros el mismo alimento. Podamos salir con esta palabra maravillosa a otras personas. Pues de eso no se trata la enseñanza esta mañana. Vamos a hablar del libro de Filipenses, de un libro escrito por un hombre realmente apasionado, de una carta escrita por un hombre profundamente enamorado del mensaje del Evangelio, profundamente enamorado, como lo vamos a ver a través de esta carta en los tiempos que el Señor nos regale para estudiar. Y solamente el apóstol Pablo no puede estar enamorado de la palabra. La invitación es que nosotros estemos enamorados de la palabra. Yo no sé cómo hacer porque no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer cosas diferentes a exponer la palabra y hacer la invitación que hace el Espíritu Santo a través de ella para que amemos este alimento y lo degustemos, lo disfrutemos, lo compartamos con pasión, con la real pasión que genera
esto es para mí, esto me gusta, esto me cambia mi manera de pensar, esto transforma mi vida, esto le da fundamento a mi vida, a mi hogar, a todo mi entorno. Esto me hace firme, como decía la hermana Jenny, aún a pesar de las pruebas. Porque no crea que usted solo tiene pruebas o que usted sola tiene pruebas. Todos pasamos por alguna prueba, como vamos a ver a través del libro de Filipenses. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho constante lectura de la carta a los Filipenses, tanto que ya la tengan muy familiarizada en su mente y en su corazón. Porque llevamos casi un mes desde que di la primera enseñanza, la primera introducción a Filipenses, en que la invitación es leer, leer y leer la carta a los Filipenses para poder empezar a ver lo que en ella está, en lo que ella se dice, a quién se lo dice, por qué se lo dijo, cuál era el propósito de la carta. ¿Qué llevó al apóstol a escribir esta maravillosa carta de amor que escribió el apóstol Pablo? Todo eso se da solamente en una lectura constante de la escritura. E ir a los otros libros como Hechos, donde nos muestra allí, como veíamos en la última reunión, que la iglesia de Filipos, en dónde comenzó, por qué Pablo resultó yendo a Filipos, luego cuando estuvo allí, quiénes fueron los primeros creyentes de Filipos. Todo eso lo miramos en la primera clase desde el libro de los Hechos. Hoy quiero que leamos de Filipenses un versículo que es el que quiero hoy quiero traer a colación hoy este versículo, por la razón de que les estoy hablando esta mañana todo lo que les estoy diciendo. Y está en el capítulo 3, versículo 10, creo. 3:10. Dice así la palabra del Señor. Dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte, a fin de conocerle. Esa es la frase que quiero tomar esta mañana para empezar la enseñanza, y es contarles que un hombre que ya lleva casi 2 décadas, más de 20 años de haber tenido el encuentro con el Señor Jesús, y todavía está diciendo, quiero conocer a Cristo. Eso para mí fue realmente eso fue lo que me llamó la atención, como cuando entramos a la zona de comidas. Eso, un hombre que lleva tanto tiempo de la mano del Señor y que diga todavía con esa pasión, quiero conocer a Cristo, quiero conocerlo. El Espíritu Santo hoy quiere tocar nuestro ser a eso, a que no creamos, a que no tengamos en nuestra mente que ya conocemos, que ya sabemos y que no tengo necesidad de estar en este alimento diario. Un hombre con más de 20 años de experiencia cara a cara, una vivencia extraordinaria con el Señor Jesucristo, diciendo todavía, oye, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero conocerlo. Es necesario, hermanos y hermanas, que no nos sintamos satisfechos del soplo de conocimiento que tenemos, de eso tan mínimo que podemos conocer de Dios por el paso de la tierra, sino que cada día usted y yo anhelemos más y más de Él, más y más de Él. ¿Qué otra manera nosotros podemos vivir? ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera podemos desarrollar nuestra vida en medio de este mundo? Para no andar a tientas, para no andar de tropezón en tropezón, sino realmente andando sabiamente, aprovechando bien el tiempo, teniendo nuestra vida sazonada
pero bien sazonada con la santísima palabra de Dios. Eso hace, hermano, lo que les estoy diciendo y que dice la Escritura, que nuestra vida anhele cada día más al Señor. Anhele cada día entender y conocer más al Señor Jesucristo. Anhelar cada día ese alimento de vida para no solamente para nosotros, porque nosotros tenemos la vida, sino para el que la necesita. Porque el Señor quiere eso, que haya una extensión del Evangelio sobre la faz de la tierra, que el conocimiento de Dios llene la tierra. Y tenemos ese privilegio tan maravilloso que es usted o que soy yo para hacer ese trabajo. No hay otro. Es usted, soy yo. No miremos para los lados. No pensemos, ay, si fulano de tal hubiera venido hoy para que escuche esto. No, eso es egoísmo. Eso no es pensar bien, porque el que está hablando es, la que está hablando es la palabra y me está hablando, no a mi vecino, es a mí. Entonces, mis hermanos, quiero partir de ahí con ese anhelo profundo del apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo. ¿Usted lo quiere conocer o cree que ya lo conoce? Hace unos años atrás hice un estudio con unos hermanos que se llama Predicadores Bíblicos. Es una escuela de predicadores bíblicos. Yo estuve ahí como por 3 años, con mucho sufrimiento además, aprendiendo cómo buscar en la Biblia lo que la Biblia dice, entenderlo, cómo entender el mensaje, cómo poder llevar un mensaje de manera acertada, no mi mensaje, sino el mensaje de la Biblia. Duré sufriendo 3 años en eso porque me costó bastante me costó, seguro por mi temperamento, pero me costó muchísimo. Y yo pensaba cuando llegué allí, como yo cuando llegué al estudio de escuelita de predicadores, creía que sabía mucho de Cristo y que qué más necesitaba, se lo estoy diciendo de verdad. Entonces los maestros hablaban algo y yo quería salirles adelante porque me las sabía todas, hasta que me fueron apagando y apagando y apagando en el sentido de calles, hermano. Esté tranquilo, espere un momento. Pero lo más fuerte para mi temperamento fue cuando me dijeron lo primero que tenía que hacer para aprender a ser un predicador o aprender a exponer la Biblia. Lo primero que tenía que hacer me pareció como muy infantil, me pareció tan, oye, me van a volver a dar leche, no, esto es un insulto para Giovanni, que ya se las sabe todas, que es suficiente de Cristo tengo, ¿cierto? Entonces me dijeron, Giovanni, si usted quiere exponer bien la Biblia, tiene que acercarse a la Biblia devocionalmente. ¿Qué significa devocionalmente? Hacer del libro de Filipenses, por ejemplo, un devocional. Si usted no se acerca a hacerle un devocional a lo que está estudiando, ¿para dónde va? Porque al primero que le tiene que hablar es a usted, Pablo. Usted se acerca a la Biblia pensando en toda la comunidad y en los hermanos y las hermanas, pero ¿y usted dónde queda? Entonces, me dijeron para que anoten estas 4 cositas que me han sido muy útiles además, muy, muy, muy útiles, muy útiles. Me dijeron, lo primero que usted tiene que encontrar cuando lea un texto, puede ser un capítulo, puede ser una idea completa de 4 o 5 versículos o 6, o el versículo o el capítulo completo, o la carta completa, si es una carta, si es un libro. Tiene que encontrar algo muy importante. Lo primero que tiene que hacer es encontrarse con Dios. Eso es lo primero, encontrarse con Dios. Y un Dios vivo, además. Eso yo ya se los había dicho aquel día. Necesitamos tener un encuentro con Dios cuando abramos la Escritura. Si no tenemos un encuentro con Dios, lo que vamos es a buscar allí cómo soluciono mis problemas, qué palabra le doy a otro para hacerle ver que está mal o lo que sea. Pero no, me dijeron lo primero que tiene que encontrarse es con Dios. Lo segundo que tiene que hacer es
¿Qué buenas noticias tiene usted de haberse encontrado con Dios? ¿Qué buenas noticias se encuentra allí? ¿Cuál es el anuncio de esas noticias que usted encuentra en la lectura que está haciendo? Ya me encontré con Dios, veo que Dios, voy a decir, por ejemplo, es santo. Entonces, ¿ahora qué noticias buenas encuentro después de haberme encontrado con Dios en el texto que estoy leyendo? Después de ese pequeño trabajo, gigante además, necesito descubrir cómo el encuentro con Dios y las buenas noticias que acabo de encontrar cambian mi manera de pensar. Cómo eso está cambiando mi manera de pensar. Estamos entrando nosotros en este estudio de Filipenses a aprender cómo vamos a estudiar Filipenses, porque yo no voy a hacer la tarea, solo les voy a indicar cómo y entre todos la vamos a hacer. El cómo, pero y entre todos la hacemos. Bien. ¿Cómo cambia mi manera de pensar haber tenido un encuentro con Dios en Filipenses y haber visto ese anuncio que hay allí de buenas noticias, de buenas nuevas? ¿Cómo cambió mi mente? Ahora necesito hacer otra pregunta más. Otra pregunta más. ¿Qué respuesta espera? ¿Qué respuesta espera si está leyendo, por ejemplo, Filipenses? Dios de mí, de ese Dios con el cual me encontré, ¿qué respuesta espera de mí? Respuesta de fe. ¿Qué respuesta espera de mí? ¿Qué creí de eso que estoy leyendo? ¿Qué respuesta espera Dios de mí? Pero si estoy leyendo Filipenses, en este caso, ¿qué respuesta espera el apóstol Pablo de sus lectores? ¿Qué espera que entiendan o cuál es la fe que el apóstol está esperando de sus lectores? Que entiendan qué tipo de fe, qué obediencia o a qué obediencia me lleva a haber entendido lo que ahí dice. Pero ¿qué espera el Espíritu Santo de mí en cuanto a la fe? ¿Qué espera el Espíritu Santo de mí en cuanto a la fe? Es necesario, aquí no son 4 puntos, ni 5 puntos, ni 6 puntos. Es una manera de poder entrar a la Biblia y encontrarle el sabor. Para encontrarle el sabor, me voy por el plato fuerte, por el más fuerte de todos. Dios. ¿Dónde está Dios ahí? Necesito encontrarme con Dios. Eso es un plato muy fuerte. ¿Cuáles son las buenas noticias que me dice el texto de Filipenses? ¿De qué habla Filipenses? ¿Cuáles son las buenas nuevas que allí hay para mí? Eso me tiene que llevar a cambiar la manera de pensar, me tiene que llevar a ser obediente en la fe, pero también esa lectura que hacemos muy minuciosa de Filipenses, del libro que sea, en este caso Filipenses, me tiene que capacitar. Esa lectura me tiene que capacitar o nos tiene que capacitar para cumplir la palabra que he aprendido de Dios, para vivirla, para hacerla parte de mí, para hacerla parte de mí. Yo les voy a pasar estas 4 cositas con sus rasgos que están acá al grupo del domingo, para que lo tengan en cuenta. Les voy a pasar unas foticos de eso que tengo acá y que les quede un poquito más fácil hacer. Esto es empezar a estudiar Filipenses como niños. Propósito, que amemos la palabra, que no sea tan difícil acercarse a ella, que sea lo más sencillito acercarnos a ella, que seamos humildes a la hora de acercarnos a la Biblia, a encontrarnos con Dios, no a encontrarme a ver qué más sé o qué más puedo aprender, sino a encontrarnos realmente con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso es apenas una miradita, un inicio. Eso es un devocional para poder entender un poco más a Filipenses. Como estamos estudiando Filipenses, pues nos vamos a meter con Filipenses, después que sea Romanos o otro libro, los Hechos, pues vamos a encontrar a Dios allí también. Vamos a ver qué buenas noticias me tiene Hechos, cómo cambia mi pensamiento, cómo me puedo yo ejercitar en la fe y cómo puedo yo ejecutar
lo que el libro me enseña y me dice de ese Dios vivo con el cual yo me encuentro. Entonces yo les voy a mandar las foticos al grupo ahora más tardecito para que ustedes en el transcurso de la semana entren a estudiar la Biblia haciendo un devocional diario. Ojalá lo pudieran hacer en familia, sería muy lindo. Y que nos podamos encontrar con un Dios vivo todos los días. Todos los días. Que esto no sea mecánico, que esto no sea aburridor, que realmente tenga sentido el estudio de la palabra. Bien. Voy a mirar aquí algunas cositas que les quiero compartir. Algunas cosas que les quiero compartir de la historia que he descubierto a través de todo lo que he estudiado esta semana y ya casi un mes sobre la carta a los filipenses. Descubrí en la carta a los filipenses que la palabra que más se resalta, la palabra que más se resalta en todo el libro de los filipenses es ustedes, vosotros, siempre dirigido a, pero con una insistencia brutal, siempre vosotros. Todo lo que Pablo expresó y todo su sentimiento que expresó estaba dirigido a sus hermanos, a ellos, a los de Filipos. Ustedes lo van a notar en el estudio de Filipenses. Ese vosotros, esa repetición de vosotros, nos tiene que poner a pensar un poquito ¿por qué tantas veces? Yo cuando escribo una carta no estoy con usted 500 veces porque sería como aburridor, pero parece que no es tan aburridor cuando hay intención, cuando hay una intención en ese hecho que está haciendo Pablo acá. Y la intención es que Pablo quiere manifestarles todo su sentir, toda su vivencia, toda su fe y todo el bien que desea para ellos. Vuelvo y digo, ese repetir vosotros, porque ahí es vosotros o ustedes, como lo quieran, es que el apóstol Pablo quiere dejar un precedente eterno en la vida de los filipenses, manifestándoles todo el sentir de Pablo por ellos, las vivencias de Pablo, porque eso, como lo vamos a ver, fue en beneficio también de los filipenses y de los que le rodeaban, su fe misma y todo el bien que deseaba para ellos. Es extraordinario cuando uno empieza a descubrir todo eso, como el texto que uno está leyendo coge un matiz muchísimo más amplio, mucho más profundo, en donde uno dice, ¿cuándo voy a terminar el devocional de Filipenses? Pues la verdad no termina. Cada vez que usted se sienta y lo mira, ¡bum!, se abre el panorama, porque estamos viendo el amor de Dios manifestado a través de un hombre como el apóstol Pablo. Bien. Sabemos que esta carta fue enviada desde una cárcel de Roma a los filipenses. Creo que es una de las cartas, también ustedes lo pueden ver en internet, si son juiciosos en el estudio de la palabra. Es una de las cartas más conmovedoras de las que escribió Pablo. Eso también hay que descubrirlo a la hora de estudiar. ¿En dónde está eso de que Pablo manifiesta tanta pasión y tantos sentimientos a la hora de escribir esta carta y que lo llevó a hacer eso, a vivir eso que estamos hablando acá? En esta carta también quiero dejar un poquito, es muy importante lo que les voy a decir para cuando estén haciendo su devocional, y precisamente por eso el Colosense me llamó muchísimo la atención cuando entramos a la oración, es que en esta ocasión no está combatiendo alguna equivocación, algo que esté desviado, alguna interpretación desviada del Evangelio, tampoco está combatiendo eso. Esta es una de las cartas más personales que Pablo ha escrito, con la de Filemón. Una carta que solo quiere ver en ellos todo el bien que ya tienen, que ellos lo puedan percibir. Entonces, eso también es muy interesante cuando vayamos a estudiar la carta.
Si ustedes miran Gálatas, habla de falsos hermanos, la justificación por fe en Romanos, los problemas en la comunidad que se fundó en la iglesia de Corintios. Todas las cartas manifiestan algunas cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, que habían llegado a ella y que se estaban metiendo, pero la carta a los filipenses es la excepción. Ahí no hay ese tipo de cosas. Por eso, la carta es Pablo manifestando realmente sus sentimientos y sus emociones por sus hermanos, manifestándole cuánto los amaba, realmente cuánto los amaba, porque se repite muchísimo eso también en Filipos, en la carta de Filipenses, perdón, mostrando sus emociones, sus sentimientos profundos por la iglesia de Filipos. Bien. Es como la carta de un amigo a otro amigo, expresada con ese ardor, con esas convicciones que Pablo tenía y que quería compartir con sus amigos, con sus hermanos de Filipo. Es una carta de un amigo a otro amigo, pero son dos amigos muy amados. Cuando uno empieza a meter eso en la mente, hermanos y hermanas, cuando uno empieza a mirar eso en su mente, la perspectiva del devocional va a cambiar. La perspectiva de acercarme a Filipenses con ganas de hacer un devocional y aprender un poquito más del acercamiento a la escritura, entonces vamos a ver a un Dios un poquito más, mucho más amplio en nuestra mente, y no vamos a acusar, o no nos vamos a acusar, no nos vamos a sentir mal, al contrario, vamos a ver al Espíritu de Dios hablándonos del carácter de Dios de una manera extraordinaria. Cambiando nuestra manera de pensar primero, transformando, renovándola, y llevándonos a una fe firme y una convicción clara de que sí podemos vivir la palabra de Dios, de que sí se puede vivir. Bien. La ciudad de Filipos. ¿En dónde está la ciudad de Filipos? Yo hice ahí unos mapitas que ahorita les comparto. La ciudad de Filipos se conoció al principio con el nombre de datos. Después recibió el nombre de Crénides, porque también allí habían muchas lagunas, muchas lagunas que hacía que hizo que le pusieran ese nombre. En el año 356 a.C., Filipo la conquistó de Macedonia, por eso lleva su nombre, y la convirtió en un centro de explotaciones mineras. Eso es por allá en un monte, hay mucho oro, o había en ese tiempo. El monte se llama Pangeo, donde había oro, y eso se convirtió en una ciudad o en un pueblo de muchísima importancia, precisamente por este material que había allí. Está situada a 13 kilómetros del Mediterráneo, se llama Neápolis. ¿Qué más le puedo decir de esa ciudad? Prosperó bajo Filipo II y Alejandro Magno. Después Filipenses, después de Filipo y Alejandro Magno, que le dieron una altura a eso por la minería, perdió toda su importancia como por 2 siglos. O sea, no se volvió a saber de ellos. Hasta que la conquistaron otra vez los romanos en el año 167 a.C., en una batalla que se llama Batalla de Pydna. Entonces fue convertida, digámoslo así en mis palabras, en una ciudad de Roma. Con el idioma, con la política, con la cultura, con todo de Roma. Y se convirtieron en una ciudad supremamente importante. Estaba, como les decía la vez pasada, no le pedían impuestos ni nada. Pero quiero leerles un poquito lo que dice acá como historia. Ustedes lo pueden encontrar en el internet, pero yo quiero como avanzar un poquito en eso. Filipos pertenecía al primero de los 4 distritos de Macedonia, lo que hoy es Grecia, según Hechos 16:12, cuya capital era Anfípolis. Todas esas ciudades están nombradas en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas que se pueden buscar en el mapa.
Su importancia estratégica fue reforzada por la construcción de una vía, de una carretera que construyeron los romanos que se llamaba la Vía Ignacia y que comunicaba todos los pueblos por donde recorrió Pablo a pie por días y por meses caminando para llegar de un lugar a otro. Se llama Vía Ignatia. En el seguro en italiano se llama Vía Egnatia. La principal vía romana hacia el este en el Adriático. Filipo se convirtió en una ciudad de paso. En el 42 a.C., Antonio y Octavio la convirtieron en una colonia romana después de derrotar a Filipos, a Bruto y a Craso. Toda esa historia grecorromana muy linda. Quienes asesinaron a Julio César. Los dos generales romanos instalaron en Filipos a sus veteranos. Luego allí en Filipos, los que se fueron a vivir fueron los que fueron dados de baja en el sentido de retirarse del ejército en esas guerras. Todos esos que se iban retirando del ejército empezaron a formar la comunidad o la gente que vivía en Filipos. Eso también tiene que mostrarles un poquito, o nos tiene que mostrar un poco, hermanos, el tipo de personas que iban a recibir el evangelio. Hombres con un patriotismo tremendo, con una manera de pensar fuerte y muy difíciles de conquistar, hablo comillas, conquistar con el evangelio por su manera de pensar. Bien. Bien. ¿Qué más le puedo decir de esta historia? Que también les puedo compartir en cualquier momento. Es mucho lo que hay que compartir, pero no quiero hacer esa tarea por ustedes en este momento. Pero sí les voy a invitar y les puedo dar los enlaces donde se pueden meter a estudiar todo esto, que es muy interesante. Les quiero llamar la atención en eso. Y a una vez le parece que el contexto histórico no es importante. Es muy importante, diría yo, para poder entender la problemática o las situaciones o por qué Pablo, cuando llegó allí a Filipo, y una vez fue encarcelado el día que sacó el espíritu de adivinación de la muchacha y fue metido preso. Hubo una frase que ellos dijeron allí para meterlo preso y es que él trae otras filosofías o otros pensamientos y viene aquí a confundir a la gente con su nueva manera de pensar. Pues los filipenses pensaban como los romanos y cualquier cosa diferente a ese pensamiento era una herejía. Pues Pablo llega hablando de un tal Cristo, de un tal evangelio y unas cosas ahí que dijeron, no, este man toca meterlo preso. Ese era como digamos que el talón de Aquiles, es que se llama eso, para los filipenses, era el orgullo, un orgullo elevadísimo, porque pertenecían a Roma y los tenían como los niños consentidos allí, por de donde venían las personas de allí que eran exmilitares, la gran mayoría eran exmilitares, que para enseñarles el evangelio a ellos en sus condiciones no era tan fácil. Bien, una de las cosas es cómo se fundó la comunidad cristiana de Filipos. Eso ya lo vimos la vez pasada, viendo un poco los libros de los Hechos. Cómo fue la primera visita de Pablo a los filipenses, de dónde salió, a dónde llegó, todo eso está en el libro de los Hechos. Una de las cosas particulares que tenía Pablo, y ustedes lo pueden ver en todas las otras cartas, es que a las ciudades que él llegaba a ir a las sinagogas, donde habían judíos. Pues en la ciudad de Filipos no habían judíos, habían 3 o 4, por lo tanto no podían todavía formar una comunidad porque tenía que ser mínimo de 10 judíos para que hubiera una sinagoga. Parece que ni siquiera 10 judíos habían allí, habían muy pocos. Bien. Eso lo llevó al apóstol Pablo, esa es la obra del Espíritu Santo, como veíamos la clase pasada. Dios mueve tantas cosas de una manera maravillosa para que todo se dé que uno queda realmente anonadado. Como no había sinagoga, entonces lo primero que él pregunta, hay que imaginar también, oye, pero entonces, ¿en dónde hacen la oración de las 6, de las 12 y de las 6 de la tarde? ¿En dónde la harán? Pues le contaron que era en el río, que allá se reunió un poco de gente a orar, pero él nunca pensó, ni se imaginó que se iba a encontrar con un poco de mujeres. Y que al exponer el evangelio,
no fue el primero que se convirtió, sino la primera que se convirtió fue una mujer de las más eminentes de la ciudad. Enseguida, ya sabemos, fue puesto preso y allí el carcelero se convierte al Señor con toda su familia. Es interesante todo eso, en donde se reunió, en donde conocieron de Cristo. Pablo también aprendiendo un poco a dejar las tradiciones y toda esta cosa en las sinagogas para darse cuenta en dónde se puede predicar el evangelio, que es en cualquier lugar sin distinción de personas. Le tocó con mujeres en este viaje a un hombre seguramente un tanto machista como Pablo, pero que en esta carta expresa una gran preocupación por las mujeres que han trabajado con él y que han sufrido con él en la predicación del evangelio. Se las recomienda a uno de sus amigos. ¿Qué más les puedo decir? Sí, que la visita de Pablo a Filipo no transcurrió tranquilamente. Como vimos, fue azotado, fue encarcelado y otro montón de cosas que le pasaron que ustedes las van a descubrir. Es muy difícil para los eruditos encontrar cuál era el estatus social de los filipenses, realmente, si tenían, si no tenían plata. Si ustedes leen Colosenses y leen otros, y Corintios y demás, parece ser que no eran como tan adinerados, pero aún así suplían para las necesidades del apóstol Pablo donde quiera que estuviera. Un objetivo de los que tenía Pablo con la comunidad de Filipos era que estuvieran pendientes, muy pendientes, de los peligros que los podían amenazar por las diferentes corrientes de pensamientos que estaban alrededor de ellos. Eso se los dijo no para formar polémica, sino más bien por el amor que tenía con ellos, porque no los exhorta, que mire que no, solo les advierte, les dice, mis hermanos, mire aquí y allí todo lo que les dijo en la carta. Bien, varias cositas que reflejan la carta. Los datos de Pablo, que Pablo comunica, el modo que Pablo describe su situación personal, el modo de presentar a sus colaboradores y amigos, cómo los presenta, cuál es o hace un recuerdo más bien de los dones recibidos, Dios santo, de los dones recibidos, etcétera, etcétera. Bien. Yo les voy a enviar estas hojitas al grupo, se las voy a enviar, voy a bajarla del correo y la pongo allí, para que tengan un poquito más de espacio ustedes allí en su casa de leerlo, de releerlo y de ver cómo van a tratar ustedes devocionalmente la carta a los filipenses. Es una carta muy linda. Pero quería volver al principio. Esto es apenas un recuento de todo lo que es la carta, queriéndoles decir, vuelvo y les repito, que no hay nada que esté allí escrito que no sea relevante. Y el contexto histórico es muy relevante, porque ahí es donde nacen los sentimientos de Pablo para poder escribir la carta. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué? ¿Cómo salió la ciudad de la iglesia de Filipos allí? Bien. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Siempre recordemos el anhelo que Pablo tenía. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. ¿Me haces un favor, amor? Me colocas, abres toda la pantalla para lo que tengo. Voy a compartirles unas gráficas que tengo ahí, que ustedes también las bajan del internet, yo las bajé ahí, sobre lo que muestra la historia de la iglesia de Filipo, o de Filipos, más bien, de Filipos. Vamos a mirar un poquito antes de entrar a Filipenses 4. Vamos a acercar a la cámara un poquito. Espérate. Espérate, cierra aquí. Espera que aparezca. ¿Ya estamos compartiendo cámara? ¿Estamos compartiendo o no? Aún yo no la veo, esperemos. No se ve nada todavía. Ya empezó. Ahora sí. Yo veo la suya ya, tío. Bueno, muy bien.
Me tocó dejar el púlpito, vean eso, pero bueno. Bien, ya se ve bien, ¿sí? Hermanos y hermanas. Aparece que vas a presentar algo, Está- pero no se mira nada más. Se ve Ya, ahí clarito. apareció el mapa. Sí, Sí, señor. señor. Ahora lo vemos. Miren Se ve ya. muy bien, la flechita dice que salió de Jerusalén. Salió de Jerusalén, ¿sí ven la flechita? Sí. Sale de Jerusalén, sube a Antioquía, todo eso está en el libro de los Hechos, pasa por Tarso, como ustedes ven, va por tierra, a Derbe, a Ícono, a Listra, o otra parte de Antioquía, no lo comprendo, llega a Troas, a un puerto aquí, en el mar Adriático, pasa a la ciudad de Filipos. Todo este recorrido hizo Pablo para llegar a la ciudad de Filipos en su primer viaje. Aquí llegó a la ciudad de Filipos en el primer viaje. Esta iglesia ya estaba fundada. Este es el primer viaje de Pablo. Pablo ya había ido allí a fundar esa iglesia, pero en este es el segundo viaje cuando él va a fundar a la iglesia. Solo quiero mostrar todas las ciudades que él visitó por tierra. Aquí se ve un poco más amplio. Aquí está Jerusalén, Jope, Antípatris, Cesarea, etcétera, etcétera, hasta hacer todo el recorrido de su primer viaje, va a Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, todo esto es la vía Ignacia, esa vía Ignacia. Aquí se mete un poquito, llega a Corinto, en Cencrea, vuelve y pasa el Mediterráneo, llega a Éfeso, etcétera, 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 en el primer viaje. Segundo viaje ya entra a Creta y va a otras ciudades diferentes. Pero lo importante es que este es Macedonia, la Grecia de hoy, la primera iglesia fundada en Europa. Este es Asia y aquí abajo es África. Aquí es la primera iglesia que funda el apóstol Pablo en la ciudad en Europa. Bien. Sería bueno que también investigaran un poquito sobre la Vía Ignacia, que eso trae historia, trae unos relatos extraordinarios de cómo les tocaba a ellos por esa carretera con todos los peligros que eso demandaba. Esta es una de las donde Pablo se paraba a exponer la palabra allí en Filipos. Estas son ruinas de Filipos y aquí se alcanza a ver en este primer cuadrito la Vía Ignacia. Aquí se ve un pedacito de cómo era empedrada toda, muy bien arreglada por los romanos. En este momento no me acuerdo cuántos kilómetros tenía. Aquí hay un águila, todas las figuras que ellos utilizaban, los pórticos, las columnas que ellos tenían de los edificios que habían allí. Acá también vemos, ¿qué creen que estamos viendo acá? Hermanos. ¿Dónde estaba encarcelado Pablo? Muy bien, esta es la cárcel donde estaba Pablo, pero esta segunda foto que estoy señalando acá es la cárcel de más adentro, porque él fue puesto en la cárcel de más adentro, no aquí afuera. Entonces, esa historia la podemos ver aquí. A ver quién me dice qué está haciendo aquí Pablo y Timoteo, en medio de esos ratones y como ven con sus pies atados. ¿Qué estarán haciendo? Están adorando a Dios. Adorando a Dios. Alabanzas, adoración, oración, están ellos ahí. ¿Qué pasa después? Las puertas se abren, las cadenas caen, ¿y quién entró ahí con esa antorcha corriendo y asustado? El El carcelero. carcelero. El carcelero de Filipos, con ganas de matarse porque todo el mundo se le había ido, pero Pablo le dice, tranquilo hermano, aquí estamos. Y entonces el hombre, viendo eso, ¿qué hace? Cae de rodillas y le hace una pregunta al apóstol Pablo y a Timoteo: ¿qué he de hacer para ser salvo? Eso me parece realmente lindísimo lo que pasó con Pablo. Estamos aquí ante otra historia. Esta señora es la vendedora de púrpura y aquí está el apóstol Pablo en el río predicando la palabra del Señor. Aquí los vemos predicándole a las mujeres. ¿Y qué es este cuadrito de aquí abajo? ¿Qué creen que es? Pues es la vendedora de púrpura con toda su familia en el río. ¿Qué iban a hacer? Se iban a bautizar. Muy bien, creyeron y se van a bautizar. Eso es lo que está presentando en imágenes más o menos para poder ver lo que el libro de los Hechos dice.
Aquí muy fácil. ¿Quién es esta? Esta La es la divina. divina. Muy bien, que se la pasaba detrás del apóstol Pablo y de sus amigos, diciéndole, usted es el hijo de Dios, no sé qué. Y aquí Pablo está echando fuera ese espíritu del demonio de esa mujer, espíritu de adivinación. Bien. La carta a los filipenses tiene algo muy particular. ¿De qué habla? ¿Por qué fue escrita? Aquí está. Una carta de agradecimiento por lo que Pablo había recibido de los filipenses todo el tiempo. No hicieron sino dar, dar y dar. La carta también habla de algo, de gozo, de mucho gozo. Pablo podía decir el gozo de mi salvación y lo manifestó durante toda la carta a los hermanos, queriendo que ellos también vieran ese gozo que Pablo estaba experimentando en el Señor. ¿Qué le producía a Pablo el gozo? ¿Y qué era lo que le decía a sus hermanos que le producía el gozo? Un Cristo glorificado, resucitado y glorificado. Un Cristo resucitado y glorificado. ¿Qué produce en todo este pueblo? Cuando se entiende eso, gozo, que era lo que Pablo quería transmitirles a las personas. La carta también habla de algo muy interesante, mis hermanos. ¿Qué significan estas manos acá? Unión. Unidad. La carta habla de unidad en Cristo. La oración, miren, junticos de la mano orando, la unidad en Cristo. Esa carta habla de eso. Pero también la carta habla de orgullo, de los filipenses que eran orgullosos por el estatus que tenían. Entonces muchos de ellos tenían muy en menos la palabra de Dios, o como está este hombre aquí, se creían superiores a los demás y más a Pablo, Timoteo y todos los hermanos que estaban allí. Tenían ese tipo de problemas que era el orgullo, la altivez por el estatus político que ellos tenían en el momento. Gracias. Bien. ¿Clarita las imágenes? Sí. Esa es la carta a Filipos. De ahí se tiene que uno, digamos, agarrar para que la carta a Filipos tenga sentido, para que le podamos encontrar lo maravilloso que ella tiene. Poder tener un encuentro con el Dios vivo de una manera especial en la carta, poder renovar nuestra manera de pensar en la carta, encontrar las noticias más maravillosas allí, que renueven nuestra manera de pensar, nos afirmen en la fe y podamos entender que sí podemos vivir la fe, el gozo de pertenecer a Cristo Jesús. Bien. Filipenses 4, versículo 2. Ya vamos a terminar. Dice Filipenses 4, versículo 2. El apóstol Pablo dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No quise coger más. Lo que quiero decir con esto es que es mucho lo que hay que tomar de allí para uno hacer su devocional, para uno trabajar en Filipenses. Un versículo muy interesante que, como lo veíamos en los dibujitos, está invitando a la unidad. Yo quiero que, al parecer son dos mujeres que trabajaron con Pablo, tengan un mismo pensamiento, un mismo sentir, porque seguro una mujer quería hacer alguna cosita en la iglesia y la otra le decía que no era así. Es para imaginar, o cada una quería hacer lo que quería, y había un roce entre ellas bastante fuerte, y Pablo les invita a ser de un mismo sentir en el Señor. La invitación es: vaya, oren, busquen la presencia de Dios para que ninguna de las dos tenga la razón, sino la tenga el Señor, y entonces puedan ejercer la unidad a la que estamos llamados como cuerpo de Cristo. Bien, pues de eso vamos a hablar un poquito, de la unidad un poquitico, de lo tanto que dice esta carta a Filipenses. Y para eso vamos a leer un versículo bien particular y está en Marcos 9,
Marcos 9, señorita Angie Paola, Marcos 9, versículo 50. Y si alguien tiene nueva traducción viviente, me gustaría también. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? De unidad. De unidad. Pablo le hace una invitación a sus dos amigas a que sean de un mismo sentir en el Señor. Y viene esta porción aquí que dice, buena es la sal. Está afirmando el Señor Jesucristo que la sal es buena. Pero si la sal se hace insípida, o sea, pierde el sabor, lo que es ser sal, ¿con qué vamos a sazonar una sal que pierde el sabor? Ya no hay cómo sazonarla. La sal, dice por allá otra porción de la escritura, se saca, no sirve, eso se convierte en rocas que no tienen ningún uso. Pero nos hace una invitación como discípulos. Nos dice, tengan sal en ustedes mismos. Tengan sal en ustedes mismos. Y punto y coma, otra cosita, y tengan paz los unos con los otros. ¿Qué significará eso de tener sal en nosotros mismos? Porque buena es la sal. Un hermano que pueda decirnos un poquito qué puede entender de eso, sobre la sal. Bueno, hermana Liz, está bien, usted está que se da. Y después Milena que me la mano. Bueno, cuando se habla o cuando nombro la sal, pues pienso en algo que da sazón, que tiene un buen sabor. Y en cuanto a la palabra, es algo que hable de Dios, que llegue al corazón de la persona para que conozca al Señor. Gracias, hermana Liz. Ana Milena iba a decir algo. Iba a leer en otra versión. ¿Qué significará tener sal en nosotros? Pienso que es una responsabilidad saber manejar esa sal para poder condimentar o sea, esa palabra que Dios nos da para llevarla en unidad. Bueno, quiero expresarles, eso era apenas un par de pensamientos, pero quiero expresarles lo que en la Biblia significa la sal. Desde el Antiguo Testamento, Levíticos, Números y todo eso, era de un símbolo muy grande la sal, muy grande. ¿Qué tipifica la sal en la Biblia? Porque el Señor Jesús aquí en el Nuevo Testamento vuelve y nos habla de la sal. Y además cuando leímos en Colosenses también nos habló de la sal, en Colosenses 4, 5 y 6. Miren lo que simboliza la sal. Si quieres escribes eso en el chat. ¿Sí? La sal simboliza fidelidad y constancia. Significa o simboliza fidelidad y constancia. Pensemos en Evodia y en Síntique. Era lo que Pablo les estaba diciendo a Evodia y a Síntique, hablando de lo que estamos hablando de unidad. Fidelidad y constancia, pero también significa estabilidad y permanencia. Estabilidad y permanencia. Eso nos lleva a que la invitación de Pablo a Evodia y a Síntique es que tengan una lealtad permanente. Una lealtad permanente. Les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, que tengan sal en ellas mismas. Cada una tiene que tener sal en sí misma para poder expresar esto que el apóstol Pablo les está sugiriendo a ellas que deben vivir. Que sean fieles y constantes en esa fidelidad por la sal que hay en ellas. Que tengan estabilidad como hermanas, pero que sean permanentes en esa hermandad que tienen. Y su lealtad también sea permanente, que es lo que el apóstol les está tratando de decir a ellas. Entonces parece que aquí en Marcos 9:50
el Señor Jesucristo está haciendo una invitación realmente maravillosa para sus discípulos. Está haciendo una invitación extraordinaria en cuanto a cómo obtiene usted la paz con otros. ¿Cómo obtiene usted la paz con su esposo o su esposa, con sus hijos, con su hermandad, con la iglesia, en este caso nosotros como comunidad? Para que nosotros no estemos de pronto diciendo, uy, es que ese hermano Camilo no extraña, no, pero si él supiera, no, eso le pasó por tal cosa. La hermana Milena, mire, no sé qué, si sé cuántas, yo hablando de pronto de mi esposa. El Señor dice, para que haya paz entre ustedes, y esa paz arranca aquí en nuestra manera de pensar, es que haya sal en nosotros. Que haya sal en nosotros. O sea, ¿qué debe haber? Fidelidad, estabilidad, lealtad. Es lo que tiene que haber en nosotros, y eso nos va a llevar a que todos seamos uno, la comunidad sin muros y puertas abiertas. En la manera de pensar, porque dice la Escritura en Filipenses, a que tengan unidad en Cristo Jesús. No podemos tener unidad en nuestra manera de pensar, sino en Cristo. Es una invitación lindísima a darnos cuenta de lo que somos, de lo que ya tenemos como creyentes, como iglesia. Bien, vamos a mirar, algunos hermanos, por favor, van a leer unos versículos y vamos a contrastarlos con otros y terminamos ahí. Hermana Jacqueline Ramírez, Primera de Corintios 1, ya le digo el versículo. Primera de Corintios 1. Hermano Jorge Vargas, Romanos 12. Primera de Corintios 1, ¿ya está, Jacqueline? Sí, señor. Versículo 10. Y Romanos 12, 16 al 18. No perdamos en cuenta, no perdamos de visión lo que el apóstol está diciendo a Evodia y a Síntique, pero lo que el Señor Jesucristo dice también de tener sal en nosotros para que haya paz los unos con los otros. Bien. Dice, Primera de Corintios 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Toma un poquito de fuerza, ¿haya sal en vosotros? Sí, señor. Parece que toma fuerza lo que Pablo le dice a Evodia y a Síntique. Claro que toma una fuerza extraordinaria, una fuerza. Eso es lo que, de eso se trata estudiar Filipenses, de empezar a encontrar aquello que le habla a la iglesia, de aquello que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia. Romanos 12, 16 al 18, hermano Jorge. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 18 no dice así. El 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. ¿Qué se necesita para estar en paz con todos los hombres? Hermano Jorge. Para estar en paz con todos los hombres, tengo que estar en paz con Dios. No, tengo que tener sal en mí. Sal en mí, dice el Señor Jesús. Que haya sal en usted, para que haya paz los unos con los otros. ¿Y esa sal cuál es? Fidelidad, constancia, estabilidad, permanencia, lealtad. Eso es lo que él está diciendo. Si es posible, en cuanto dependa de usted, ¿cuánto depende de mí? Que haya paz con mis hermanos. Que haya paz con el que no conoce de Cristo. Creo que lo depende todo, absolutamente todo. Porque
nosotros ya tenemos los dones dados de Dios. Ha sido puesto el amor de Él en nuestro corazón. Es que eso está clarito ahí, muy claro. Hermano Jorge, 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un Así momentico, hermano. que, Un momento. Entonces, cuando uno lee este versículo, ¿qué hay en el corazón de aquel contra el cual le hicieron algo? Uno de una vez lee este versículo porque fulano me hizo, mi mujer me maltrató hoy. Y entonces yo voy a la oración, Señor, tú dices en tu palabra que yo no tome venganza, sino que deje lugar a tu ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué estoy esperando que yo le haga a mi mujer? Que me ofendió. Sí, que la castigue, y eso no es así. Que la reprenda, que mejor dicho. Etcétera, Y no etcétera. es así. Bien. Pero de acuerdo a la carta de Filipos y de acuerdo a lo que estamos mirando de lo que es la sal en Lucas, parece que lo que yo quiero es que seamos enseñados, que el Señor nos instruya, que el Señor nos guíe en su amor, en su misericordia y como veíamos esta semana, en la constancia que Él tiene con nosotros, que no va a dejar de perseverar. No, cuando piense en venganza, le va a quitar algo, o sea, la va a dejar en la mala o lo va a dejar, no, de eso no se trata la Escritura. Eso no es lo que Dios nos está enseñando de Él en este tiempo. Así que, perdón hermano Jorge, así que si tu enemigo tiene hambre, pues dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo va a hacer sentir avergonzado. Eso quiere decir que Colosenses capítulo 4 es extraordinario. Caminemos sabiamente entre los que no conocen a Cristo. Que nuestra palabra sea sazonada para que ellos quieran conocer al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice la Escritura literalmente. Otros dos hermanos. Efesios 4. Yo puedo hacer una pregunta antes o continúo hacia el final. Déjala para el final, cópiela por favor y no le olvide. No lo va a olvidar. Efesios 4, Jacqueline, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Byron Sandoval. Entonces, Efesios 4, Jacqueline, ¿sí está escuchándome? Sí, señor, ya un minuto la encuentro. El 1 al 7. Efesios 4, del 1 al 7, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracias. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, Byron. ¿Del 12 al qué? Perdón, es que Byron no está. Pero yo lo puedo leer. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 y 13. Sí, señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Parece que las dos lecturas nos invitan a tener sal en nosotros y que el fruto de esa sal que tenemos en nosotros, fidelidad, estabilidad, lealtad, nos lleva
a tener paz los unos con los otros. Es una invitación para la iglesia, hermanos. Para la iglesia, en verdad es para la iglesia. Necesitamos vivirlo. Necesitamos gozarnos eso. Ustedes van a notar que la carta a los filipenses, una de las cosas que más invita a Pablo es a vivir en gozo. En gozo. Pero el gozo no se logra fuera de Cristo. Por eso se necesita la unidad en Cristo. Estar unidos en Cristo. Ser de un mismo sentir en Cristo. Porque si no, esa sal no se va a ver por ningún lado. Vamos a mirar algo. Hay algo como, digamos, como un contraste en Santiago capítulo 3. Santiago 3. Dice así la escritura. Estamos en Santiago 3, del 13 al 18. Dice de la siguiente manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo. Giovanni, pues muestre por la buena conducta, por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero Giovanni, si usted tiene celos amargos y contención en su corazón, no se jacte ni mienta contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Dónde está la sal? Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, mucha sal, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Se necesita la sal? ¿Es necesario entender lo que eso significa? ¿Es necesario entender esa súplica de Pablo a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor? Claro, es absolutamente necesario. Pablo está expresando esa pasión que tiene por sus hermanos y su iglesia, de que puedan ser uno y que puedan vivir en paz. Eso es muy lindo de parte del apóstol Pablo para la iglesia de Filipos. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 11, dice lo siguiente. Primera de Pedro 3, del 8 al 11, dice lo siguiente. Finalmente, hermanos de muros y puertas abiertas, sean todos de un mismo sentir. Mucha sal, aquí va a haber harta sal. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y eso tiene que permanecer eso, claro, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, muchas sal, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos ¿qué? Bendición. Imagine todo lo que produce eso. Bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué hay que hacer? Refrene su lengua de decir lo que no tiene que decir y para que sus labios no hablen engaño. Apartémonos del mal y hagamos el bien. Busquemos la paz y sigámosla. Salecita. Se necesita todo este tipo de sal para que pueda haber paz, no solamente como comunidad, sino con los que no son de la comunidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a predicar si los miramos como los hijos del diablo? Y no nos vamos a acercar a ellos. Si no vamos a ser sabios y mansos para estar en medio de ellos y tener palabras de vida eterna para ellos. Uno de los factores más tremendos que se ha vivido o se vivió en algún tiempo es que la iglesia se creyó que estaba yo no sé en qué lugar y que no pertenecía o no estaba aquí en medio de la gente, como dijo el Señor Jesús en Juan 17. Y entonces los demás no son nada, yo soy el único que valgo, y entonces el evangelio, ¿cómo se predicaba?
pues como me tocaba ir a predicar el evangelio, me iba sin sal. Entonces, hijo del diablo, arrepiéntase, el borracho, al infierno y bla, bla, bla y todo lo demás. ¿Dónde estaba la salecita ahí? Es necesario entender el mensaje del apóstol Pablo a Evodia y a Síntique. Pero es necesario escuchar también al Señor Jesucristo cuando dice, tengamos sal en nosotros. Y no poquita parece, porque esa sal conserva, como dijo la hermana Liz, conserva. Uno le echa sal a una carne o a un pollo y lo deja 3, 4 días en la nevera y no le pasa nada porque conserva, permanece, se mantiene. Entonces, necesitamos ser fieles y constantes, estables y permanentes en lo que Dios ha hecho con nosotros, ser leales en lo que Dios ha hecho con nosotros para darle a otros, ser muy leales. Como yo sé que hay una mujer que le gusta este capítulo, que voy a leer para entender de dónde viene todo esto, de dónde salió todo esto que estamos hablando, le voy a pedir a la señora Jenny que lea Juan 17, un par de versículos que le voy a decir, por favor. Juan 17, para cerrar esta mañana lindísima. Juan 17, hablando de unidad, hablando de la pasión del apóstol Pablo por conocer a Cristo día a día. Yo quiero conocer a Cristo. Todavía diciéndolo después de 20 años de ministerio. Eso me parece supremamente lindo. ¿Jenny está lista? Sí, señor. Juan 17, versículos 11 del 20 al 26. Para entender las alegrías. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. 20-21, dice. No, el 11 completo, el 11 completo. ¿Oh? Ah, ok. El 11 completo. Desde el 11 hasta el 21. No, el 11 completo, es que leyó un pedacito nomás. Ah, ok. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahí está. ¿Para que sean qué? Uno. ¿Cómo podemos ser uno? Guardando la paz. ¿Cómo guardo la paz? Teniendo sal en mí. Teniendo sal en mí. Como él mismo le dice a los discípulos. Siga, mamá, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos... Ok. Para los que han de creer, ¿no ruega solamente por nosotros? No. ¿Está rogando por los que no creen en el Señor? Sí. ¿Y cómo van a creer eso? Ellos, por la palabra que usted y yo hablemos. La sazonadita. Si no hay palabras sazonaditas, si no somos sabios en medio de los inconversos, no van a creer en eso. No van a creer. Ese mensaje de Pablo a Evodia y a Síntique es extraordinario realmente. Salió del corazón del Señor Jesucristo. Nada más ni nada más. Síganme. Ok, vuelvo a leer el 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Salecita. Hasta el 23. Ok. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, Lopita. ¿Cómo el mundo va a creer que Cristo es el enviado? Pues siendo un enviado como Cristo, sazonadito con sal, llenecito de sal y esa palabra maravillosa para el que no conoce del Señor. Lo repite como 2 veces, que es necesario que el mundo entienda que Cristo es el enviado y al que va a usar a la iglesia, a usted y a mí, no tiene a quién más. Necesitamos manifestar esa unidad, claro que sí. El Espíritu Santo la va a repetir por toda parte, lo va a repetir y repetir porque es necesario que nos lo repitan todas las veces. Como comunidad necesitamos ser uno. Necesitamos ser uno en Cristo, como comunidad. No en el pensamiento de Giovanni, porque sería la peor herejía que ustedes puedan cometer, en el pensamiento de Cristo. En él, que estemos saladitos, que tengamos sal en nosotros, porque el mensaje de Evodia y de Sintique es para esta comunidad también, que haya un mismo sentir en Cristo Jesús. Y para eso necesitamos eso, entender lo que es tener sal en cada uno de nosotros. Necesitamos entender cuál es la vida del creyente en el mundo. ¿Qué significa el mundo para nosotros? Rechazo, abandono. ¿Qué significa el mundo para nosotros? ¿O significa que hay mucha gente necesitada? Que el mundo está necesitado de la luz, que el mundo está necesitado de conocer esa sal que preserva. El mundo necesita conocer el amor del Señor. Un terreno apto. Un terreno apto. Eso nació en el corazón del Señor Jesucristo. No nació en otra parte, sino en él. Y Pablo lo que está haciendo es replicar lo que él recibió y lo está dando. Por eso ese anhelo ferviente de Pablo de conocer a Cristo, aunque pareciera que ya lo conocía, pero él dice, no he alcanzado nada. Nada he alcanzado. Cada vez que me acerco a las Escrituras, dice el doctor Pablo, me acerco como un niño para poder oír a Dios hablar, para poder entender el mensaje de Dios para mí. Por eso, en el devocional que vamos a hacer con Filipenses, necesitamos encontrarnos con un Dios vivo todas las veces que nos acerquemos a la Escritura. Con el Dios vivo. Con el Dios que me tiene buenas noticias de Él. Con el Dios que renueva mi manera de pensar. Con el Dios que afirma mi fe. Con el Dios que dice que usted puede manifestar lo que Dios es al mundo. Ser sabio y prudente. Tener palabras de vida para aquellos que están en tinieblas. ¿Cuánto más el mensaje es para la iglesia donde hay tanta división, donde hay tanto desamor y muchas veces desesperanza? Necesitamos tener un mismo sentir como iglesia, como hermanos en Cristo. Anhelar conocer a Cristo cada segundo de nuestra vida. Que eso parezca los platos fuertes que aparecen en la zona de comida en los centros comerciales y que no haya que apetecer, que así parezca la Biblia para usted y para mí. Algo delicioso, algo que me llama, que me invita a alimentarme de eso. Yo no lo puedo hacer por ustedes, que quisiera hacerlo, o que alguien lo hiciera por mí también, que me impregnara de eso, de ese deseo profundo de alimentarme de lo más delicioso que puede haber para nosotros como creyentes, que es la palabra, conocer a Cristo.